Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vanessa Beltrán y me corresponde exponer el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia entre los años 1789 y 1804. El 14 de julio de 1789, la crónica de la sociedad cambia con la llegada de la Revolución Francesa, que nació contra las injusticias y desigualdades sociales. Tuvo consecuencias mundial, puesto que difundió los ideales de independencia, equidad, autonomía famosa y fraternidad. A 229 años de este hecho, demostramos ciertos de los aportes que la Revolución Francesa aportó al mundo. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo sistema. Este sistema político, social y económico se caracterizó por la monarquía absoluta y una sociedad estamentalmente legal dividida en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso final al totalitarismo, al feudalismo, a la servidumbre y a los privilegios del clero y la nobleza. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: el descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades, las aspiraciones de una burguesía en ascenso que quería que su postura económica se correspondiera con su situación social y sus derechos políticos. Entre las consecuencias, fin del sistema feudal, la Revolución Francesa revocó todas las expresiones del feudalismo, incluidas las servidumbres, el pago de tributos, los privilegios del clero y nobleza. El resultado fue paradójico. Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos externos solo para terminarla, luego reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Los periodos de la Revolución Francesa, monárquico, fase republicana y la fase imperial, destacan entre las principales consecuencias la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, la redacción de una constitución para reorganizar los poderes del Estado y el fin del feudalismo y de las servidumbres. Gracias. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía la mayoría de sus súbditos, una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas de impuestos, tributos y diezmos que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo deberían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero. El descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influenciados por las ideas de la Ilustración. La crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación de la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit presupuestario, una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos por el precio del pan, que era el principal alimento de los sectores populares, las aspiraciones de la burguesía y el acceso que deseaba que su posición económica se correspondiera con una situación social y sus derechos políticos. Sus consecuencias fueron, la consecuencia de la Revolución Francesa fueron las siguientes: fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones
del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza, la declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley y abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda la Europa e influenciaron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento de un sistema republicano con división de poderes. Elección de los funcionarios por parte del pueblo y la duración limitada de los cargos públicos. Ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. La extensión de la guerra en Europa debido a las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. El acceso del poder de Napoleón Bonaparte como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado fue paradójico. Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarlo por un sistema monárquico imperial. Etapas de la Revolución Francesa. Distinguimos las siguientes etapas en el desarrollo de la Revolución Francesa. La etapa monárquica comprende desde el estallido de la Revolución Francesa en junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Se destacó lo que es el Estado General, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente. Etapa republicana, que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado llamado el 18 de Brumario y establece consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado con Napoleón como dueño absoluto de Francia fue propiamente una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. Se destacó la convención, el directorio y el consulado. La etapa imperial, que comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio siendo proclamado por Napoleón, emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. Inauguró un gobierno personal absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y comercio y dictó sabias leyes.